Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con este episodio 9 del proyecto Haciendo Ciudad. Y para eso me da mucho gusto darle la bienvenida a una invitada que, además de su perfil profesional, nos va a permitir tener un intercambio de ideas, incorporando una visión que creo que es muy importante. Su experiencia, además de guanajuatense, como mamá de una niña increíble, Sara Zamora, a la que le quisiera dedicar este episodio en particular. Así que pues vamos a darle la bienvenida y agradecerle a su mami, la arquitecta Noemí Albarrán Fuentes, que nos acompaña en este videoblog. Noemí es arquitecta, egresada de la Universidad de Guanajuato, trabajó en la que ahora es la SICOM, Secretaría de Infraestructura y Movilidad del Estado, actualmente profesionista independiente, perito en infraestructura educativa y perito especializado para este municipio de Guanajuato. Pero lo que personalmente me llamó más la atención de su perfil y por lo que le extendimos la invitación para que pudiera estar parte de este serie de contenidos es que pues es una mamá del siglo XXI. Tiene especial interés en los temas de accesibilidad universal y en la generación y creación de entornos seguros para la niñez y, decíamos, para las personas con discapacidad, los jóvenes. El cuidado del medio ambiente, los derechos del niño de apropiarse de la ciudad y, bueno, pues este tema de una ciudad incluyente. Y son temas que hemos compartido en algunos espacios de Haciendo Ciudad, por lo que me parece que la intención de incorporar una visión profesional, arquitectónica, nos viene muy bien. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias, Ru. También quiero señalar que Noemí y yo somos colegas de una red internacional que es Reconnecting with Your Culture, en el cual pues tenemos la oportunidad de colaborar, pero ella aparte es la vicepresidenta para todo México. Entonces, con esta bienvenida y con esta introducción, pues vamos a dar inicio preguntándote precisamente qué es Reconnecting with Your Culture. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Quiero agradecerte la invitación y la oportunidad de estar. Reconéctate con tu cultura para México es parte de un programa o de un método pedagógico internacional cuya creadora es Olimpia Niglio, y a través de Fabiola Colmenero, una muy querida amiga, colega, doctora, me extendió la invitación y entonces yo todo lo que tenga que ver con niños y cuestiones de ponerlos a hacer muchas cosas, de adueñarse del mundo, dije que sí. En México hemos empezado con algunas escuelas a incorporarlas como colaboradoras del programa, donde ellos se han comprometido a incluir dentro de los programas de la misma escuela algunos de los eventos cuyo único objetivo en realidad es que los niños conozcan el patrimonio cultural de su entorno, tanto natural como edificado, y lo hagan suyo, se adueñen de él y entonces de esta manera lo puedan compartir. Estoy yo muy segura que quien no conoce su patrimonio no lo puede querer, y si no lo quieres no lo cuidas. Entonces el objetivo principal es esto, involucrarlos, hacerlos conocer su patrimonio y entonces valorarlo y compartirlo. Es básicamente lo que hace Reconéctate con tu cultura. Entonces, por esa parte me parece bien interesante, porque para apropiarse de algo tienes que, como dices, valorarlo, apreciarlo, conocerlo, y eso implica, pues volvemos al origen de casi todo, ¿no? Educación. Exacto. Entonces, eso nos ayuda a plantear también una visión de apropiarse de los espacios en los que convivimos, no solamente la escuela como el centro principal, la institución principal que la sociedad ha creado para esta tarea de educar, sino también la ciudad. La ciudad, decíamos en algún episodio, como educadora. O sea, toda la ciudad, todos los entornos, todos los ambientes diseñados para que se conviertan también en una experiencia de vida, una experiencia de aprendizaje para los niños. Revisando un artículo que escribiste para una revista, creo que una columna, Ciudades del Futuro, había un concepto que me llamó mucho la atención de lo que escribías, el concepto de ciudades 880. ¿Qué significa una ciudad 880 y cómo pudiera ser interesante incorporarlo a la visión de desarrollo de nuestra capital? Okay. Una ciudad 880 básicamente es una ciudad amigable, accesible e incluyente,
que abarca las edades de un niño de 8 años hasta un adulto mayor de 80. Esto quiere decir que la ciudad debería contar con instalaciones, espacio público, acceso a edificaciones, accesibles e incluyentes, para que todas las personas que en algún momento vamos a estar en este rango de edad podamos hacer uso de ellas de la manera más independiente posible. Es esto. Hay que recordar que finalmente nuestra línea de vida es así, ¿no? Naces, creces, después entras a tu vida adulta, productiva, y después viene el declive hacia la vida de un adulto mayor. No necesariamente tendría que terminar este intercambio en la ciudad. No tendrías que dejar de vivir la ciudad porque ahora eres una persona mayor con una discapacidad tal vez motriz que viene derivado de del mismo envejecimiento, que es natural. Es por eso que hay de manera internacional una red de ciudades amigables con el adulto mayor, así se llama, o ciudades 880. En México son en realidad muy pocas las ciudades que están incluidas. De hecho, hasta hace un par de años solamente Zapopan estaba en esa lista. ¿Qué han hecho? Bueno, han cambiado, han mejorado, han incluido la accesibilidad y el diseño para todos en los planes de ordenamiento. Eso es imprescindible. No puedes ir haciendo parches aquí, cambiando poquito allá. Me parece fundamental que la planeación de las ciudades contemple conceptos tan básicos como la accesibilidad y la inclusión, ¿no? Yo creo que en la medida en la que empecemos a cambiar esta manera de pensar y lo hagamos preventivo, entonces podremos tener esta oportunidad de que los niños, evidentemente los jóvenes y los adultos contemporáneos, llamémosle, y los adultos mayores puedan hacer uso de la ciudad, uso y disfrute de la ciudad, como tendría que ser, y finalmente ese es un derecho. Claro, el derecho a la ciudad es uno de los temas que a mí me ha apasionado mucho en esta nueva experiencia que estoy viviendo dentro de un gobierno local, la oportunidad de sembrar algo, y en ese sentido es pues un cambio de paradigma. Lo que he revisado y explorado en diferentes partes es que las tendencias de planeación urbana y las tendencias de urbanismo están cambiando, en algunas ciudades inclusive ya tienen décadas haciéndolo, de mentalidad, como decíamos, de paradigmas, de plantear una ciudad construida específicamente para la vida económica, priorizando las fuentes de empleo, los espacios corporativos, las oficinas de gobierno y el automóvil para ser eficiente, el traslado casa-trabajo, trabajo-casa, y se replantea toda una ciudad pensando en un nuevo paradigma que tiene que ver con esto de accesibilidad, amigable, que yo le llamo habitabilidad o el disfrute de la ciudad. O sea, que finalmente la ciudad es nuestro espacio, nuestro hogar público, y que tenemos derecho a disfrutar de la calidad de vida de nuestros espacios públicos, simplemente por habitarlos. Y bueno, tenemos que ser corresponsables de construir entre todos ese nuevo consenso en el que más importante, que no quiere decir que en una escala de valores no sea importante, pero tendríamos que poner por encima de la escala de valores la posibilidad de tener una mejor calidad de vida en lugar de generar solamente pues, un bienestar económico, que pues, la pandemia creo que nos ha dejado una clara lección en ese sentido, de que si solamente estamos pensando en términos de eficacia, eficiencia productiva, pues en el momento en que eso no se puede sostener por alguna circunstancia que es muy variable, que muchas veces depende en una aldea interconectada del exterior, pues se derrumba y nos quedamos encerrados en casa sufriendo todo lo que no construimos cuando tuvimos la oportunidad, ¿no? Y ahora pues estas lecciones tienen que ser vinos de aprendizaje y tenemos que plantearnos una ciudad diferente para un mundo diferente, ¿no? Yo digo que el mundo ya cambió y nos lo puso claro en la cara. Sí. Hubo gente que perdió la vida. Ya no tienes opción. Una crisis humanitaria como no había habido en las últimas decenas de años, o si no es que hasta centenarios. Y nosotros seguimos pretendiendo dar respuestas anteriores,
para un mundo que ya no existe. Entonces, bueno, pues creo que incorporar ese tipo de temas a la discusión, a la planeación y sobre todo en una visión prospectiva, ya ni siquiera para resolver los problemas presentes, sino pensando ya también en los futuros, es necesario incorporar este tipo de elementos, cuando menos a la mesa de discusión, del debate, y decir, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos vivir? Porque ahorita a lo mejor nosotros somos adultos en edad productiva, pero pues ya el bono demográfico se terminó, cada vez somos más adultos y menos niños, y además, tendemos a envejecer, ¿no? Nada te exime de, por alguna situación externa, terminar con alguna condición de discapacidad, aún siendo adulto en edad productiva. Es decir, algún amigo, más bien un buen amigo, Carlos Ponce, arquitecto, que además es usuario de silla de ruedas, exacto, en el Goodies, en las primeras ocasiones que empezamos a compartir, dijo algo que a mí me dejó helada, porque tenía razón. Él dice, todos nacemos con el boleto de la discapacidad en la mano, lo que pasa es que algunos lo cobramos y algunos no. Esta mentalidad de creer que es de una manera ideal, que naces, te empiezas a desarrollar en la escuela, en edad preescolar y después primaria, y después sigues, eliges una carrera, empiezas a trabajar, o sea, sí, no dudo que haya personas que están así, ¿no? que puedan vivir de esa manera, pero algunas otras personas no lo harán. Y esas personas en edad, jóvenes, en edad productiva, que cuentan con alguna o que viven con alguna situación de discapacidad, no tendrían por qué ser excluidos de este motorcito que va empujando el país, que va empujando el mundo. Es decir, tenemos que crear entornos laborales que también sean accesibles, ¿no? La verdad es que la realidad nos da en la cara, Rodrigo, porque no vemos, por ejemplo, el ejemplo de España, ¿no? Toda Europa ahorita está viviendo una situación donde los adultos mayores ahora son mayoría allá y están adelantados 20 minutos a nosotros, ¿eh? O sea, nosotros vamos para allá. En el censo del 2020 arrojó que el 12% de la población son adultos mayores de 60 años ya. Y si nos vamos al estado de Guanajuato en concreto, entre 41 y 46 adultos por cada 100 niños en el estado. Entonces, si no es ahorita, ¿cuándo? O sea, tenemos que empezarlo a hacer, ya nos tardamos, o sea, ya era para ayer, ¿no? Pero también creo que nunca es tarde, y mientras más pronto empecemos a sumar esfuerzos y voluntades, yo creo que el planteamiento de las ciudades puede cambiar, debe cambiar. Sí, me parece bien interesante, ¿no? Hemos planteado en esta serie de ejercicios, de contenidos, pues varios elementos que quieren sumar, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de la movilidad, ¿no? La planeación de las ciudades, la tendencia es que todo se gire en torno a un rango de 15 minutos, ¿no? Que no tengas que atravesar la ciudad, porque eso genera una serie de problemas que afectan principalmente la calidad de vida de las personas. Ese es un elemento, ¿no? Hablamos ahorita de accesibilidad, de que sean ciudades amigables, espacios públicos disfrutables, y hay otro tema que también me gustaría incorporar, pues precisamente acaba de pasar el Día del Niño, en unos días que pasó, ayer fue Día de las Madres, entonces, pues Francesco Tonucci en el artículo que escribía de Ciudad de los Niños decía que un indicador de que una ciudad es amigable para los niños es si ves niños en las calles. Si ves los niños en las calles, dices es una ciudad sana. Si no ves niños en las calles y en los parques, es una ciudad que está enferma. Ahora yo te pregunto a ti, tú como arquitecta y también como mamá, desde esas dos visiones que se sintetizan en este ejercicio, ¿cómo vives Guanajuato? ¿Qué áreas de oportunidad ves desde la perspectiva de una ciudad amigable para los niños, de una ciudad para los niños? Coincido completamente con lo que dices, porque es cierto, esa creo que es un buen indicador de qué tan amigable es una ciudad, qué tan segura percibes una ciudad. Evidentemente, como mamá no quieres que les pase absolutamente nada a tus hijos, ¿no? Pero les estarías quitando o restringiendo un derecho que tienen. Y además de un derecho, una obligación. Es de ellos, este patrimonio, Guanajuato, Ciudad Patrimonio, es de ellos, es para ellos. Entonces, mientras más pronto empecemos a involucrarlos también, ellos van a empezar a conocer, a querer y a cuidar la ciudad.
soy una convencida de que la ciudad la tienes que vivir y tienes que salir. O sea, si bien coincido con esta parte de que dices que debería optarse como por soluciones barriales, es decir, que en tu barrio exista todo lo que necesitas para no tener justamente que hacer estos cruces por toda la ciudad, y que Guanajuato es complicadísimo además en un vehículo. Sí creo que hay ciertos lugares o ciertos trayectos que deberían hacerse accesibles. Está muy claro que Guanajuato representa por su misma topografía un reto impresionante, ¿no? Partiendo de ahí, bueno, habrá que hacer los ajustes que sean posibles. No vas a poder convertir Guanajuato en una ciudad 100% accesible. La verdad es que estaríamos en no la podemos tumbar y volver a construir, me queda claro. No, es que ni siquiera debería existir Guanajuato como ciudad, que era pues un asentamiento minero, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Creo que lo que podemos hacer es justamente esto, como decidir y ubicar cuáles son las zonas de la ciudad que sí podrían transformarse con estos ajustes razonables que se llaman. Creo que entra también en Guanajuato otro tema muy delicado, que es justamente la postura de los restauradores, ¿no? Cuánto cuidan los edificios, porque son en sí pues joyas arquitectónicas, ¿no? Pero creo que si esos edificios no son habitables, mueren, no tienen sentido de ser. Si los mismos edificios no se abren a la gente, a los niños, a los turistas, a tal, van perdiendo sentido, van careciendo de sentido. Es como que se quedan ahí como monumento y ya. Me parece que toda la ciudad se tiene que vivir. En la medida en la que eso pase, creo también que se pueden atacar otros temas como la seguridad. Es decir, hay una urbanista, el nombre no lo recuerdo ahorita, seguramente después te lo puedo pasar, que decía que mientras más personas hay en la calle, hay más ojos en la calle y es más segura, ¿no? Esto pasa, se está presentando este problema justo en el centro de Guanajuato, donde está cambiando el uso de las edificaciones, y de ser habitacionales ahora se convirtieron solamente en negocios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hace de noche, cierran estos negocios y el centro se queda desolado. Yo no sé, seguramente te tocó cuando eras mucho más joven del que eres ahora, andar en el centro de la ciudad a las 2, 3 de la mañana, y era muy distinto el ambiente que existía, porque había gente. O sea, Guanajuato estaba vivo prácticamente las 24 horas del día, y eran no los que andaban de fiesta, eran las personas que estaban ahí, gente de limpia, los que iban llegando a trabajar, los que iban saliendo a trabajar. Entonces, mientras más ojos haya en las calles, más seguridad va a haber. Esto no se logra cuando cambias el uso de los edificios y entonces restringes por horarios la circulación peatonal en las calles. Si a eso le sumas que además Guanajuato tiene un montón de callejones que ya de por sí ofrecen a lo mejor un riesgo, si además estás solo, ¿cómo haces? ¿Quién te cuida? ¿Tú a quién cuidas? Creo que tenemos, lo que te decía, el derecho de vivir y transitar la ciudad, pero también la obligación de hacerlo, porque estamos cediendo espacio a la inseguridad, y va a ser bien complicado revertir justamente eso. Creo que con ejercicios como el que, si no mal recuerdo, en un par de entradas a tu blog anterior, donde mostrabas el ejercicio que hicieron un grupo de vecinos cerca del Aguilar y Maya, ese tipo de iniciativas son a las que debemos de poner especial atención. Ellos se adueñaron, volvieron a hacer suyo el espacio. Y si te fijas, las actividades que hacen son como muy básicas, no son cuestiones extraordinarias ni costosas. Aquí lo importante es reorganizar a la sociedad, a estos pequeños grupos de vecinos, darles la autoridad para hacerlo, porque finalmente es su espacio, son sus viviendas, es su lugar. Y la única manera de que los niños vuelvan a salir a las calles es esto, teniendo entornos amigables, seguros, cuidados, donde los adultos también nos involucremos con eso. Es decir,
A veces es bien cómodo decir esta parte le corresponde al Estado, y no es cierto. Tenemos que hacer como ciudadanos responsables nuestra tarea, y nuestra tarea es eso. No vas a poder, la solución no es poner un policía detrás de cada ciudadano, es que cada ciudadano tome la responsabilidad que nos toca y la asumamos y la desarrollemos en la ciudad. En la medida en la que cada uno de nosotros lo hagamos, la ciudad va a empezar a sanar, vas a ver. Y ojalá que haya un montón de niños corriendo en todos lados pronto. A mí me encanta escucharte porque pues, es justo lo que me mueve a mí desde esta lógica de apropiarnos de la ciudad, ¿no? De yo digamos hacer ciudad sobre la ciudad. Pues es recuperar la ciudad para la gente. Y yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Hay un fenómeno que está pasando, un fenómeno de gentrificación por diversas circunstancias, donde el decir la vocación de Guanajuato es una ciudad turística está generando ya también una serie de detrimento en la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. Yo digo, ya el guanajuatense, el local, ya no disfruta Guanajuato, ya lo sufre. Sí. Y entonces tenemos que revertir eso. ¿Cómo? Pues apropiándonos de nuestra ciudad, porque finalmente es nuestro espacio común que compartimos todos. Pero, y llego hasta esta última parte de la plática, el ejercicio es más amplio, no solamente es pasar de la crítica o decir le corresponde a tal autoridad que no hizo su trabajo, el otro, lo comentábamos ahorita, es cómo logramos intervenir y apropiarnos de las soluciones. Y en ese caso implica pues, que pasemos de un ejercicio individual, de un interés egoísta, de lo que a mí me importa para yo sacar lo que a mí me interesa, mis permisos, a pensar en común, a pensar en lo colectivo, a pensar en el otro, en hacer una ciudad incluyente, ¿no? Decíamos discapacidad, decimos niños, decíamos una ciudad más feminista, decíamos, o sea, que todos quepan. Galeano tiene una frase que me encanta que dice, un mundo donde quepan mucho todos los mundos. Eso es lo que quisiéramos, que en Guanajuato la ciudad no excluyera a alguien por su condición natural, orgánica, sino que fuera una ciudad que fuera capaz de albergar toda esa diversidad y que a todos nos ofrezca una calidad de vida adecuada a lo que nosotros tenemos como expectativa de lo que queremos vivir, ¿no? Y no que cada vez nos vayamos haciendo más hacia afuera o, en este caso, hacia adentro, hacia nuestras casas y vivamos encerrados en cuatro paredes porque ya la ciudad se convierte ya en una aventura que puede terminar mal, ¿no? Y pues no, tenemos que luchar por la ciudad que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir este pacto colectivo, este convenio de ciudadanía? ¿Cómo, yo les llamo, cómo logramos que la agenda ciudadana se convierta en la agenda política de la ciudad? O sea, que el proyecto de la ciudad sea más poderoso que el proyecto de una fuerza política, que el proyecto de una persona, o de dos personas, o de un grupo de poder, o de un solo sector, un sector económico, sino que se vuelva la agenda de toda la ciudad. ¿En qué podemos basarnos para construir esta agenda ciudadana? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y lo dijiste ahorita hace unos minutos, es tal vez desarrollar un poco más de empatía. De repente somos muy egoístas, porque bueno, mientras a mí no me afecte, pues no me involucro, ¿no? En realidad la ciudad es de todos y todos deberíamos poder disfrutarla de la misma manera. Evidentemente con ciertas diferencias que las mismas características físicas tal vez de la persona permitan, ¿no? Pero todos deberíamos tener acceso a ella. Yo creo, y a lo mejor aquí soy muy ilusa, Rodrigo, yo creo que parte de la solución está en escuchar. Y en escuchar, al menos yo así lo viví, esta es una experiencia personal, te lo comento. A mí me encantaba escuchar a Sara, lo que dijera, porque sabes, ellos son tan intuitivos. O sea, cuando un niño te empieza, cuando tú a un niño lo pones en algún espacio, lo único que tienes que hacer es observarlo. Actuará de la manera más intuitiva y segura para él. En la medida en la que nosotros nos volvemos observadores de ese desarrollo, podemos empezar a identificar cuáles son tal vez los puntos en los que necesitamos trabajar. Creo que lo que tendríamos que hacer es proponer acciones que permanezcan.
pensando que no, probablemente no seamos nosotros quienes lo disfrutemos, pero vienen más guanajuatenses, vienen más turistas. Y aquí otro punto, Guanajuato podría convertirse en un centro de turismo accesible, que es un rubro que se ha dejado de lado en muchas ciudades del país y que creo que es también un punto súper importante que se debería plantear. Guanajuato se asume como una ciudad turística. Ok, hagamos también un turismo accesible. Es decir, ofrece a todo el turismo opciones. Guanajuato es tan rico que no los tienes que llevar a todos al mismo lugar, ¿sabes? No puedes llevarlos, hablábamos, la misma topografía te lo impide, pero entonces crea puntos atractivos para distintos, para niños, para personas con discapacidad, para adultos mayores, para personas con otras discapacidades, a lo mejor auditivas. Es un reto bien grande, pero capacidad hay, creo. Entonces es bien importante que todos nos involucremos. No podemos solamente estar siendo eso, jueces o críticos, y estar señalando dónde está mal, ¿no? Lo que hace falta es, pues eso, levantarte las mangas y ponerte a trabajar desde la trinchera en la que te encuentres. Es decir, te toca estar en el servicio municipal, ok, está muy bien, pero también hay grupos de sociedad organizada que pueden hacer propuestas. Uno no puede existir sin el otro, el gobierno no puede existir sin la exacto. Entonces, asumiendo esos dos componentes, esos dos actores principales y con el objetivo en común que es la ciudad, yo creo que es como se va a poder hacer una propuesta. Que el arte, la cultura, el deporte, el turismo sean las columnas vertebrales de un proyecto para Guanajuato. Me encanta esa idea. Creo que lo terminaría inclusive con este episodio. Y Ibargüengoitia lo sintetiza de una manera feliz y espectacular. Dice que para nosotros es importante no confundir lo grandote con lo grandioso. Yo creo que Guanajuato se merece no un proyecto grandote porque no aspiramos a ser una metrópoli, aspiramos a que Guanajuato siga siendo mágico, siga siendo una ciudad vibrante, llena de energía, que tengamos una oferta tan diversa que nos encante salir a las calles porque encontramos una cantidad de oportunidades, de opciones, una oferta tan diversa que amamos vivir en Guanajuato. Y ojalá que pues para allá sigamos caminando, y me encantó compartir este ejercicio contigo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a seguir construyendo y haciendo ciudad. Gracias. En eso estamos.